Buenas tardes, este es el video de explicación de los shaders de mi proyecto. En total utilicé unos 6 shaders. El primero de todos, en orden alfabético, es el del agua. Primero tenemos las variables de entrada, que son las que vienen al Vertex Shader, y esas vienen desde el CPU, particularmente de su clase en la que se crea el plano, y se le asigna un arreglo de vértices, diciendo cuántos vértices son, cuántos índices, que son los que nos dicen cuántos triángulos van a haber, todo ello cargando el mapa de alturas correspondiente. Y todas esas variables de entrada se almacenan en estos arreglos. Ahora las variables de salida, que son las que vamos a mandar al Picture Shader. Las variables uniformes, que son las que damos de alta o que enviamos desde la clase Graphic Class. Normalizamos la dirección de la luz, que esa venía como una variable uniforme desde Graphic Class. Le restamos la posición y eso es lo que normalizamos. La negamos y aquí se calcula la posición. La coordenada se iguala a la input text chord y esa text chord es lo que enviamos al Picture Shader en esta variable de salida. Realmente calculamos la normal y la tangente multiplicando el input por la matriz de mundo. Calculamos la binormal en un producto cruz entre la tangente y la normal. Y normalizamos eso y eso sería lo que enviaríamos aquí al Picture Shader. Pasamos al shader, el Picture Shader del agua, que se encarga de los píxeles. Tenemos todas las variables que enviamos del Vertex Shader, la normal, la tangente, la binormal, la posición y la dirección de la luz ya normalizada. La única variable que enviamos de salida desde aquí y las uniformes que esas las obtenemos de Graphic Class. Le asignamos la textura de color al del agua a Texture Color con el índice Shader Texture con las coordenadas Text Chord. Con el mapa de normales le asignamos de nuevo la textura a Bump del mapa de normales con el índice Shader Texture N, coordenadas Text Chord. Se tiene que poner esto porque en el caso de no hacerlo nos daría una textura con alfa y eso necesitaría 4 valores, un vec 4 y pues realmente Bump no le hace falta. Empaquetamos la textura de modo que se encuentre en un rango de -1 a 1, siendo que ahora está en un rango de 0 a 1. Multiplicando por 2 y restándole 1, en este caso le resté un vec 3, pero realmente no hace falta, podría haber puesto 1 nada más. Creamos la matriz TBN de transformación de mundo, donde guardamos la tangente, la binormal y la normal que calculamos y conseguimos del Vertex Shader. Aquí. Y aquí ya tenemos la nueva normal, que es la que vamos a utilizar multiplicando la matriz de transformación por la textura de normales, normalizándola como siempre. Y esa es la que vamos a usar en la aportación difusa. En la aportación ambiental pues tenemos la luz ambiental que dimos de alta, es una luz con valores en 1 en todo y se multiplica simplemente por el factor de atenuación ambiental que se lo obtenemos de Graphic Class enviándolo desde el shader de agua. La aportación difusa, que en este ya utilizamos la normal para calcular el factor de atenuación de Lambert. Hacemos el producto punto entre la dirección de la luz normalizada, la nueva normal que calculamos acá, y forzamos a que este valor que el valor esté entre 0 y 1. Ya utilizamos este valor para calcular la aportación difusa multiplicando por el color de la luz y el factor diff que se lo obtenemos de nuevo de Graphic Class. Para la aportación especular necesitamos un vector de dirección de vista y uno de reflexión. El de vista lo calculamos restándole a la posición de la cámara la posición del píxel y el de reflexión lo conseguimos usando la función reflect con norm light direction y la nueva normal, que de hecho fue lo mismo que hicimos acá, excepto que ahí se usó el producto punto. Obtenemos la textura spec map del índice Shader Texture SP con las coordenadas Texture Chord. Finalmente calculamos la especularidad haciendo el producto punto entre el vector de vista y el vector de reflejo, obtener el máximo de este valor y elevar ese valor a shininess, que es la brillantez, que este también lo enviamos desde Graphic Class. Con todos estos valores, estos 4 en específico, calculamos la aportación especular. Spec map, luz especular, atenuación especular y la especularidad. Todo ello nos lleva a la salida de color, donde ya finalmente le asignamos un valor a output color, utilizando el color de la textura que nosotros queríamos para el agua.
y sumándole la aportación ambiental, difusa y especular. Y agregándole en el alfa, igualándola a 0.5 con tal de que tenga transparencia. Siguiente shader, el de los billboards. Que hacemos exactamente lo mismo, calculamos la posición con la matriz de mundo, de vista y de proyección. Normalizamos la dirección de la luz y la negamos. Y calculamos la normal. Solamente la normal, en este caso no ocupamos tangente ni binormal. Y enviamos la textura de input text chord, que ya sabemos que venía de la creación del billboard de la geometría. En su picture shader es bastante parecido al del agua. La única diferencia es que no tiene aportación especular, solamente ambiental y difusa. De nuevo, la luz ambiental se multiplica por el factor de atenuación. En norm creamos la textura con este índice, la ponemos entre -1 y 1, negamos el valor en x, calculamos la nueva normal. En este caso no hay matriz dbn porque no hay tangente ni binormal. Calculamos el factor de atenuación de Lambert, de manera con la dirección de la luz normalizada, la nueva normal, aportación difusa. Y ahora sí, la diferencia clara es la máscara de textura, que nos va a decir qué parte va a mostrarse de dicha imagen. En la máscara lo que queremos que se muestre se va a mostrar en blanco, y lo que no va a estar en negro se hace que va a tener RGB en 0 totalmente. Y eso es lo que usamos para decirle si pintar o no pintar el píxel. Si su verde, en este caso el valor en verde, es menor a 0.5, pues descartas. De otra forma, lo pintas. Pasamos al vertex shader del terreno, el cual hacemos prácticamente lo mismo que los otros. Normalizamos la dirección de la luz, le restamos la posición del vértice en cuestión, calculamos la posición y la normal, tangente y binormal. En el picture shader es prácticamente lo mismo, solo que en este caso vamos a hacer blending, o sea que vamos a combinar más de una textura, eligiendo en qué parte queremos que se muestre dicha textura y cuánto de dicha textura. Y aquí es donde creamos una variable extra que va a guardar la textura final ya con todas combinadas, y hacemos un mix, combinando la textura 1 con la textura 2, utilizando uno de los valores RGB para dicha combinación, utilizando un blending map. Esa está aquí, y que obtenemos dicho blending map con el índice de textura shader texture 4. Volvemos a hacer otro mix con la textura final, la textura 3 y esta vez en el valor verde del blending map. Ahora lo mismo que en los otros picture shaders, calculamos la normal, la aportación ambiental, la aportación difusa. Y en este caso la aportación especular va a tener una diferencia, siendo que también tenemos que hacer blending, ya que las texturas especulares de cada cosa no son iguales. Y es prácticamente hacer lo mismo que ya hicimos antes con la textura final, simplemente haciendo mix. Y enviamos la salida de color en output color ya con la textura final, con todos los mixes. La aportación ambiental, la aportación difusa y el mix de la aportación especular de cada una de las texturas. El vertex shader de los modelos de colisión. Este vertex shader lo creé específicamente para los modelos cuyo único propósito era servir como cajas, como hitbox, y así calcular la colisión. En este caso realmente no ocupamos la dirección de la luz, ni tampoco la normal, la tangente y la binormal, porque no va a haber mapa de normales, simplemente era pintarlos de un solo color, con tal de saber dónde estaban posicionados. En su picture shader es uno bastante sencillo, la aportación ambiental se queda exactamente igual que en las anteriores picture shaders. Le asigné una textura con tal de que pudiese cambiar un poquito conforme cambiaba la luz difusa. Y en la aportación difusa pues no necesitamos el factor de atenuación de Lambert, siendo que no hay mapa de normales en absoluto. Y solo ocupamos el factor de atenuación difusa y el color de la luz. Ya en la silla de color, colisión es un valor que obtengo desde graphicClass.cpp. En caso de que sea 0, o sea que no hay colisión, me muestra la textura azul que ya había mostrado antes con su aportación ambiental y difusa. En caso contrario, la textura se pone completamente roja. En ambos casos los hice transparentes con tal de ver que estaban realmente bien posicionados. El vertex shader de los modelos, básicamente lo mismo. Calculamos la dirección de luz, la normalizamos, restamos la posición, calculamos normal, tangente y binormal y enviamos las coordenadas de la textura al picture shader. En el modelo ya es más de lo mismo. La aportación ambiental, el mapa de normales que usamos tanto para especular como para difusa. La aportación difusa, la especular y la salida de color. En este caso pues solo tenemos una sola textura y las 3 aportaciones. El último vertex shader pertenece al Skydome, que en este caso no ocupamos nada más que la posición y la coordenada de la textura, siendo que no hay normales en absoluto. Y no se va a ver afectado por la luz que nosotros pongamos.
Y aquí en su PictureShade tenemos algunos valores que simplemente son utilizados para controlar cuándo se muestra cada textura de día, tarde o noche. Los índices de cada una de las texturas que utilicé, la dirección de la luz y el color de dicha luz. Y en este caso no tenemos ni aportación elemental, ni difusa, ni nada de eso. Simplemente asignamos cada textura. Ya en la salida de color simplemente hacemos un mix entre la textura del día y la textura de la tarde, controlado por este valor que me dice qué tanto de la textura de la tarde se debe mostrar. Hacemos otro mix con el output color anterior, que ya tiene estos dos. Y le hacemos un mix con la textura noche, controlado por otro valor, H noche. De igual manera me dice qué tanto se debería mostrar la textura noche. Básicamente eso sería todo. Muchas gracias.